Perfecto. No, Eli, te comentaba, disculpe también a la gente que está conectada, hemos tenido algunos problemas con el tema de la transmisión, pero bueno, esperemos que no se vuelva a repetir el tema de la desconexión del audio. Bueno, en cuanto comentaba, don Eli, en cuanto al tema del Ejecutivo, bueno, vemos unas contradicciones bastante serias por parte del ministro de Hacienda y por parte del Poder Ejecutivo en cuanto al tema del impuesto solidario. Ya mandaron una propuesta, sin embargo, no entendemos pues hasta dónde pues esa propuesta va a tener un impacto real en el beneficio de los ciudadanos. En cuanto al tema de la tasa de política monetaria, vemos que bueno, el Banco Central ha aplicado pues, sus políticas a lo interno para amortiguar las tasas de interés. En cuanto al tema de política tributaria, pues, o de moratoria tributaria que ha estado aplicando también Hacienda, bueno, nos gustaría saber su opinión al respecto, si realmente es algo que va a beneficiar a los costarricenses. En cuanto al tema legislativo, bueno, vemos que los diputados se han centrado en el retiro anticipado de capitalización laboral y en reformas generales al Código de Salud y a la reforma de ley de tránsito. Entonces, la pregunta con la que iniciamos, ¿verdad? El día de ayer estuvimos viendo una noticia, por ejemplo, que el BID, ¿verdad? Saca un informe que se llama Mejor Gasto para Mejores Vidas y bueno, en ese informe dice que Costa Rica gasta o malgasta 1.5 billones al año, ¿verdad? Por diferencias en las asignaciones de recursos públicos. Entonces, bueno, el malgasto público equivale a un 4,7% del PIB. Eso es bastante preocupante. Bueno, eso no es algo nuevo, es algo que ya todos los liberales hemos reiterado, que el tema del gasto, el tema de la eficiencia del gasto, hay que entrarle con dureza en este país. Y me gustaría saber su opinión con respecto a las medidas que ha tomado el Ejecutivo y el Legislativo, si son suficientes y necesarias para esta crisis y para la posible recesión que se nos avecina, y cuál es el horizonte que desde su perspectiva política debería de contemplarse en cuanto a materia, digamos, económica. Ok, bueno, es una pregunta bastante ambiciosa, ¿verdad? Porque básicamente tocaste la agenda entera de lo que estamos viviendo. Entonces, empecemos por decir que, a ver, ciertamente la pandemia de por sí implica un costo económico significativo. Después están las estrategias que se utilizan para combatir la pandemia, que a su vez imponen otros costos económicos bastante significativos, sobre todo la necesidad, y yo quiero dejar claro, la necesidad incuestionable de tener que hacer cuarentena, de básicamente tener que guardarnos en la casa para evitar un colapso de los servicios de salud. Es una necesidad desde la perspectiva sanitaria, pero tenemos que entender que impone altísimos costos económicos porque tenemos grandes sectores de la economía completamente parados. Costa Rica tiene una economía que en los últimos 35 años ha tenido básicamente dos motores, y esos dos motores han sido las exportaciones, muy relacionadas con la inversión extranjera, pero no solo de la inversión extranjera, ¿verdad? Y el turismo. Y bueno, esos son dos de los sectores que más pueden sufrir. El turismo, sin lugar a dudas, el turismo básicamente paró, o sea, está en cero. Y las exportaciones tendrán dificultades porque hay corredores logísticos a nivel mundial que se han interrumpido, porque los otros países también están utilizando estrategias de aislamiento social, de cierre de la economía, y entonces esto va a afectar la demanda por los productos que Costa Rica exporta, no solo por los que Costa Rica exporta, pero en general la demanda del mundo por el tipo de productos que nosotros producimos y exportamos, ¿verdad? Entonces, y eso sin entrar a considerar
el altísimo precio que está pagando la economía doméstica, la gente que vive y trabaja y produce en Costa Rica para Costa Rica. El comercio está muy golpeado, excepto por lo que tiene que ver con alimentación y productos de higiene, ¿verdad? El comercio en general muy golpeado. Buena parte de la industria que no se considera, digamos, esencial en este momento, también con problemas porque las restricciones de movilidad de las personas dificultan que estas fábricas continúen trabajando. Los requerimientos de alejamiento, de distanciamiento social dificultan llevar adelante un esfuerzo de producción que requiere cercanía de personas, etcétera, ¿verdad? Y este es un problema que está enfrentando el mundo entero, no es particular de Costa Rica, pero bueno, nos preocupa qué implica eso para nosotros. Creo que un primer asunto al que hay que prestarle atención es que producto de esto muchísima gente está quedándose sin trabajo. Algunos perderán o perdieron el trabajo del todo, otros lo que están sufriendo es disminución de jornadas laborales, con lo cual viene aparejada una disminución de sus ingresos, o suspensión de los contratos laborales, lo cual quiere decir no pierden el trabajo, pero como no los están haciendo ir a trabajar, tampoco están recibiendo su salario, ¿verdad? Entonces, esta primera cuestión que para mí hay que prestarle atención, porque podría, si se prolonga mucho la cuarentena, traducirse en serios problemas sociales en el país. Gente que va a empezar a pasar hambre. Todo el sector informal de la economía, que no podemos ignorarlo, porque antes de que empezara la crisis ya un 46% de las personas que tenían empleo lo hacían en el sector informal. Es gente que, por lo general, es gente que necesita salir a trabajar hoy para poder comer mañana. Es gente que no tiene grandes ahorros, que no tiene gran capacidad de guardarse en la casa. Y entonces no pueden darse el lujo, que tenemos algunos que podemos teletrabajar, ¿verdad? De guardarnos en la casa y hacer reuniones remotas o por Zoom o por Teams o aquí por Skype y por Facebook, etcétera, ¿verdad? Y es un problema que hay que atender porque son varios cientos de miles de familias, estima el gobierno, que se van a quedar sin su fuente de ingresos, que se van a agregar a las tropas de la pobreza en el país, y el presupuesto nacional pues tiene una buena asignación de plata para atención de los pobres, pero de los pobres que ya teníamos antes de la crisis. Ahora se nos van a agregar otro montón más, ¿verdad? Después también tenemos el asunto, bueno, del desempleo, por supuesto, que se va a disparar. Y entender que, uno, la atención de la pandemia en sí requiere de mucho dinero. La Caja ha estado comprando equipo, ha estado comprando equipo tipo respiradores, máquinas de rayos X, camas para las unidades de cuidados intensivos, toda una serie de equipo, pero también equipo de protección personal, y eso tiene que ver con mascarillas, respiradores, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, medicamentos, tratamientos, lo que haya para atender a las personas con coronavirus, y eventualmente también la compra de la cura, si es que se consigue pronto, y las eventuales vacunas, ¿verdad? Entonces todo eso representa un montón de dinero. La Caja readecuó el SENARE para convertirlo en un hospital especializado para la atención de pacientes con COVID, cuesta dinero, ¿verdad? Entonces hay un aumento del gasto público por ahí. Hay otro aumento del gasto público por la vía de lo que comentaba inicialmente, la atención de las personas que se están quedando sin trabajo o sin ingresos o con ingresos disminuidos. Y por otra parte, una disminución de la actividad económica que se traduce en una disminución de la recaudación del gobierno. No solo porque se decretó una moratoria, con lo cual los impuestos que se iban a recaudar en este trimestre no se van a empezar a recaudar sino hasta dentro de 3 o 4 meses,
y eso le abre un hueco al flujo de caja del gobierno, sino también porque al caer la actividad económica, cae la recaudación, ¿verdad? Si lo pensamos en términos nuestros, no salimos no salimos a entretenernos, no vamos al cine, no vamos a restaurantes, no estamos pagando IVA, ¿verdad? El comercio está cerrado, entonces, qué sé yo, no estamos saliendo a comprar ropa, zapatos o otras cosas que podemos necesitar, entonces tampoco se está recaudando el IVA, pero además al estar el comercio cerrado y muchas empresas cerradas, no están generando utilidades y por lo tanto la recaudación del impuesto de renta también cae, ¿verdad? Entonces tenemos una situación donde los gastos crecen, la recaudación disminuye, de por sí ya antes las teníamos desequilibradas, ¿verdad? Y entonces vamos a tener un déficit fiscal de espanto este año. Don Eli, bueno, primero aquí observamos dos situaciones, ¿verdad? Por un lado tenemos los efectos inmediatos de la crisis que nos aumentan el gasto, con lo cual, como usted bien señalaba, acentuamos el problema fiscal que ya venimos arrastrando desde hace que tres administraciones. Venimos arrastrando un déficit fiscal y ahora se acentúa este problema, como usted bien lo señalaba, y luego a partir de esta crisis sanitaria empezamos a tener problemas económicos serios porque tenemos un sector de la población que es el 46% que usted lo mencionaba, que está en la informalidad, que es una de las que más se va a ver afectada por esta crisis. Indudablemente también, como lo mencionó usted, el turismo, que básicamente es más o menos alrededor del 50%, un poquito menos del 50% del sector servicios que se exporta, o sea que en la balanza de pagos se envía al extranjero, los ingresos que recibimos del extranjero es más o menos el 50%, un poquitito menos de ese 50%, que en estos momentos, como usted señalaba, lo tenemos en cero. Entonces, vamos por partes. Empecemos por la parte inmediata, don Eli. Recordamos todos en Estudiantes Liberales UCR y personas que lo siguen usted activamente, una discusión que hubo en Twitter, no sé si usted la recuerda, hace más o menos como 2 semanas, con otro académico de la Universidad de Costa Rica también, donde usted nos señalaba que debemos de reducir los egresos que no son fundamentales en estos momentos de parte del gobierno. ¿Cómo lo lograríamos desde el punto de vista liberal, don Eli? Bueno, como estaba diciendo, y gracias por la pregunta, Omid, como estaba diciendo, la atención de la pandemia y la atención de las personas que se están quedando sin ingresos cuesta mucho dinero, y eso no podemos obviarlo y no podemos evitarlo, ¿verdad? No podemos tampoco ser ni siquiera sé cuál es la palabra, cascarudos de decir que se valgan ellos por sí mismos. No tenemos esa opción si queremos terminar la emergencia sanitaria y encontrar un país todavía funcional y todavía viable, ¿verdad? Y no encontrarnos con decenas o centenares de miles de personas con hambre y sin ningún apego a la democracia, porque la democracia no les ayudó, no les resolvió sus problemas, ¿verdad? Y entonces en estos momentos se vuelve esencial, para empezar, que todos colaboremos en la medida de lo posible. El sector privado está siendo terriblemente golpeado por esta situación, como ya lo describí en la primera intervención, lo cual, por supuesto, no quiere decir que todo el mundo pierde, ¿verdad? En este momento los supermercados son los mayores beneficiados, ¿verdad? A nivel internacional, uno de los mayores beneficiados es la plataforma Zoom, ¿verdad? De pronto todo el mundo está usando Zoom, todo el mundo está pagando membresías en Zoom, etcétera. Hoy escuchaba en el programa de Alberto Padilla que el propietario de Zoom o el creador de Zoom ha visto su fortuna crecer en $3,000 millones en lo que va del año, ¿verdad? O sea, ganadores hay, tanto a nivel local como a nivel internacional. Pero la enorme mayoría del sector productivo de este país en este momento está muy golpeado. Tenemos un gasto público que, como
señaló Jeremy al principio, en una de sus intervenciones, hay mucho desperdicio en ese gasto público. Y ahora tenemos una situación en la que tenemos que enfocarnos, queramos o no, en la atención de la pandemia y todo lo que va alrededor de eso, y en la atención de las personas que más están sufriendo producto de esta pandemia. Y entonces es necesario revisar con lupa el gasto público, y aquello que no son gastos esenciales en este momento debería de recortarse para poder reasignar el dinero. Oye, que a estas alturas, en el año 2020, yo no estoy hablando de ahorrar, estoy hablando de recortar unas partidas para reasignar a otras partidas, porque no podemos, insisto, obviar el hecho de que tenemos que enfrentar la pandemia y atender a las personas que se quedan sin trabajo. ¿A qué me refiero cuando hablo de gastos no esenciales en este momento? Bueno, ¿habrá alguien tramitando permisos de construcción en este momento? Yo creo que ese departamento del INBU podría perfectamente cerrarse, mandar a los funcionarios a la casa con jornada reducida, y el ahorro que se produzca, que no es mucho, pero el ahorro que se produzca en servicios públicos, al tener las oficinas cerradas, etcétera, papelería, electricidad, agua, etcétera, bueno, es un ahorro que sirve en este momento, además de que del ahorro que se genera con esa disminución de la jornada laboral. Yo lo propuse junto con otros colegas en un artículo hace más o menos 15 días, y esos colegas colegas y una periodista, y para hacer justicia mencionémoslos, ¿verdad? Don Denis Meléndez, don Luis Mesalles, don Telmo Vargas y Giseli Mora, que es la directora de la sección editorial de La Nación. Propusimos esto, ¿verdad? Por supuesto, Omid, no fue una discusión con otros académicos, fue que los académicos de las universidades, sobre todo la nacional y la de Costa Rica, se sintieron ofendidos por la propuesta de que se les pueda reducir su jornada laboral y por lo tanto reducirles su remuneración. Y entonces lo que hubo fue una andanada de insultos. Eso no es una discusión ni un debate. Hoy, 15 días después, resulta que ya la ministra de Planificación reconoce públicamente que esa es una medida que están analizando seriamente. Después de los insultos y después de que me dijeron que estaba haciendo politiquería y que me dijeron que no era el momento para ese tipo de cosas, bueno, perdón, ¿cuál es el momento para hacer ese tipo de cosas si cuando estamos surgidos de dinero no podemos hablar de recortar los gastos que en este momento no son esenciales? Entonces no se trata solo de recortar de jornadas laborales, con lo cual se recortan salarios. Se trata también de entender cuáles oficinas, cuáles ministerios no están cumpliendo una función esencial en este momento. Ojo, que no estoy hablando de cerrar permanentemente nada. Estoy hablando de cerrar temporalmente, mientras dura la crisis sanitaria, aquellas oficinas que no son necesarias para su atención. ¿Cuáles sí son necesarias? Todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Salud, todo lo que tenga que ver con la Caja Costarricense del Seguro Social, pero también tenemos que mantener la seguridad del país. No vamos a mandar a los policías para la casa. Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la operación de las infraestructuras vitales, como por ejemplo electricidad, telecomunicaciones. Imagínense estar medio Costa Rica o todo Costa Rica en cuarentena y que ni siquiera se nos caiga el internet y que ni siquiera podamos teletrabajar, ¿verdad? Entonces, va más allá del tema meramente de salud. Hay áreas esenciales que tienen que seguir funcionando y tienen que seguir funcionando en su plena capacidad y ojalá incrementada esa capacidad, y para eso es necesario encontrar recursos en algún lugar, ¿verdad? El ministro de Hacienda dijo que era necesario ponerle un impuesto a los ganadores, ¿verdad? A los que van a salir beneficiados. Mira, si al final de cuentas uno está proponiendo que a los funcionarios públicos hay que recortarles el salario temporalmente, es el equivalente de un impuesto, ¿verdad?
Y entonces, lo justo sería que también los ganadores en el sector privado hagan ese aporte. El problema es que no vamos a saber quiénes son los ganadores hasta final de año, cuando se presenten las declaraciones de renta y sepamos, ¿verdad?, quiénes son los que generaron utilidades en estas circunstancias, que van a ser muy poquitas empresas, pero sí va a haber, claro que va a haber, como para en ese momento decir, bueno, podemos cobrarle tanto, pero no nos resuelve el problema en el corto plazo, ¿verdad? A diferencia de ese recorte del gasto que sí nos ayuda, no nos resuelve el problema, nos ayuda a paliar el problema en el corto plazo. Claro, Nelly. Sí. Me permite interrumpirle un segundo, porque estamos hablando de los ganadores, ¿no? Y quizá algunos de nuestra audiencia pensarán que de esos ganadores son personas que no han resultado tan afectadas por esta crisis también. Gente que no ha perdido sus empleos, gente que todavía sigue registrando ingresos a pesar de lo dura que ha sido la crisis. Y entonces se me viene a la mente el impuesto solidario, el mal llamado impuesto solidario de parte del gobierno. Y entonces, ¿a quién traía esta pregunta? ¿Esto sería en parte cobrarle impuestos a los ganadores o no? En alguna medida sí, ¿verdad? Si usted tiene un salario elevado y no ha sufrido producto de la crisis, no le han disminuido su jornada laboral, sigue cobrándolo, pues decía, al final de cuentas usted es un ganador. Yo, en lo personal, no creo que de una crisis económica se sale metiéndole impuestos a la gente. Al contrario, yo creo que hay que alivianar la carga tributaria. Y entonces algunos me podrán decir, bueno, pero se está contradiciendo, pues se está diciendo a los funcionarios públicos hay que recortarles el salario, pero no hay que ponerle impuestos al sector privado. Tenemos que entender algo muy básico, y es el sector privado es el que sostiene al sector público y no al revés. No habría sector público si el sector privado no produce, genera ganancias y por tanto paga impuestos. Y en estos momentos lo que está pasando es que el sector privado está, fue el que recibió de frente el golpe del parón económico, y entonces la recaudación cae, el gobierno no va a tener la misma cantidad de recursos, y entonces la pregunta para el gobierno es ¿con qué va a seguir pagando los salarios si la recaudación se le está cayendo, ¿verdad? Entonces no creo que en este momento sea una solución cargar más de impuestos a la gente. Esa es mi posición, porque además la acompaña la experiencia, y la experiencia dice que cuando usted tiene una crisis económica, sobre todo una de la magnitud de la crisis económica que los analistas están proyectando o están prediciendo, jamás va a salir usted de esa situación llenándose de impuestos, ¿verdad? Y para que haya gasto público tiene que haber recaudación. De otra manera, la otra manera de financiarlo es vía créditos, pero los créditos son impuestos futuros, no nos engañemos. Los créditos hay que pagarlos. Entonces, si no recaudamos hoy y nos endeudamos, tenemos que generar esos impuestos en el futuro. Y entonces lo único que estamos haciendo es posponiendo el problema o prolongando el problema, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a necesitar definitivamente vamos a necesitar créditos, ¿verdad? Sin lugar a duda vamos a necesitar créditos, porque, como dije al principio, la atención de la pandemia cuesta mucho dinero. Y si la recaudación cae, y si ya de por sí teníamos un déficit fiscal el año pasado del 7%, entonces de algún lado tiene que salir el dinero, ¿verdad? Pero entonces, si vamos a endeudarnos para salir de esta crisis, también tenemos que poner la casa en orden y generar las condiciones para que una vez superada la crisis sanitaria, la economía esté en condiciones de despegar, y no cargarla de impuestos para que cuando superemos la crisis sanitaria, la economía siga atascada en un barrial
en un pantano del cual no puede salir, que era la situación en la que estábamos antes de que empezara la crisis, ¿verdad? Claro, don Eli, excelentes aportes. Por un lado, tenemos que el país está en estos momentos en una situación crediticia muy preocupante. Los bonos de Costa Rica son catalogados como de alto riesgo, lo que hacen que endeudarnos en estos momentos sea sumamente caro. Probablemente una de las maneras más baratas de endeudarnos de forma exterior sería yendo a pedir deuda o a vender deuda a instituciones supranacionales, o que instituciones supranacionales nos ofrezcan ayuda como lo hizo el BESIE en las últimas horas. Por otro lado, lo que usted bien mencionaba, venimos arrastrando un problema sumamente grave. En estos momentos la dificultad de salir de la crisis va a ser responsabilidad también de errores que se cometieron en el pasado, y curiosamente también que estemos en una situación no tan crítica es aciertos que se cometieron también en el pasado. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio nos permite que nuestro sector de servicios, que también exportamos, pues en estos momentos tenga banda ancha que soporte toda esa fuerza laboral que ahorita está trabajando desde la casa. Entonces hay aciertos y desaciertos en el pasado que nos tienen una situación bastante preocupante, ¿no? Y lo que me alegra es de que las decisiones buenas que se tomaron en el pasado han sido de carácter liberal. Don Eli, siguiendo un poco ya hacia medidas de mediano plazo y no quedarnos en el corto plazo, porque sé que estamos un poco cortos de tiempo, esta crisis nos está sugiriendo cambiar el modelo productivo del país, porque tenemos que la mayoría de nuestras exportaciones en el sector servicios es turismo, pero según datos del Wall Street Journal, lo que está aumentando en la crisis, digamos, los empleadores que están aumentando su cantidad de empleados es en el sector servicios. Probablemente en Costa Rica también estamos viendo un fenómeno, un comportamiento parecido. Por otro, también la situación fiscal que nos estaba asfixiando es una muestra de que hemos cometido errores en el pasado. Entonces, esta crisis es una advertencia hacia el futuro de que debemos cambiar el modelo productivo, Nelly. Creo que hay que tener claro que, a ver, esta es una crisis económica que se origina en una pandemia. No es una crisis per se del modelo productivo, ¿verdad? Entonces, si vamos a introducir cambios en el modelo productivo del país, tiene que ser porque llevábamos 4 o 5 años con un crecimiento económico insuficiente, porque llevábamos 4 o 5 años, bueno, de hecho llevábamos 20 años de no poder disminuir la pobreza. La pobreza se nos estancó por encima del 20% desde hace más de 20 o 25 años y no la hemos logrado bajar. Tenemos que en el último año y medio el desempleo se nos había disparado. Un desempleo que de por sí ya era muy alto. En la última década el desempleo promedió casi 10%, 9.9%, lo cual es muchísimo, ¿verdad? Pero en los últimos 5 trimestres antes de la crisis del coronavirus, ya se nos había disparado a el orden del 12%. El último trimestre había sido el 12,5%, 12.4%, ¿verdad? Entonces, si vamos a introducir cambios al modelo económico es porque nuestro modelo económico pre-COVID no estaba dando los resultados necesarios. Y no producto de la pandemia. Insisto, la pandemia introduce un problema económico, pero no es una crisis originada en el modelo productivo, ¿verdad? Ahora, el turismo ha sido, como decía, uno de los principales motores de la economía, y al turismo le va a costar levantarse, ¿verdad? Probablemente en lo que resta del año va a ser muy poco lo que vamos a recibir de turismo. Y cómo se llama, y entonces sí, tenemos que buscar otras opciones y otras alternativas. La economía costarricense es una economía que ha venido migrando bastante en las últimas décadas, desde el sector primario como la agricultura, etcétera, o el secundario como la industria,
hacia el sector servicios, que es lo que se llama el sector terciario. Y hoy en día, ahora no recuerdo pero creo que el PIB de Costa Rica, no me tomen el dato como cierto, porque estoy hablando de memoria y a veces me falla, pero el PIB de Costa Rica, más de la mitad ya es servicios, ¿verdad? Entonces, los cambios que tenemos que introducir tienen que ver con mejorar la competitividad de la economía costarricense, mejorar la productividad de los factores de producción costarricenses. Tenemos un sistema educativo en el que hemos estado invirtiendo una enorme cantidad de recursos. De hecho, somos uno de los países, si no el país, que más dedica a educación como proporción de su propio PIB, y sin embargo, la calidad de la educación se ha estancado o ha caído, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos personas, para empezar, estamos dejando por fuera a muchos porque la deserción sigue siendo muy alta en la secundaria. El porcentaje de muchachos que terminan la secundaria, si no me equivoco, ¿no?, anda en el orden del 30%, ¿verdad? Entonces, estamos dejando por fuera muchísimos. Y esos trabajos hacia los que está migrando el mundo entero en el sector servicios, en cuestiones que tienen que ver con internet, con robótica, etcétera, son trabajos que requieren de un cierto nivel de sofisticación en las habilidades que tienen las personas. Y esa sofisticación se adquiere por la vía de los estudios, por la vía de, no solo los estudios académicos, pueden ser estudios técnicos. O sea, tenemos que encontrar la mezcla ideal entre estudios académicos y estudios técnicos, pero definitivamente algo que tenemos que fortalecer en este país es la enseñanza de las áreas técnicas, las que llaman STEM, las ciencias, las técnicas, las ingenierías y las matemáticas, ¿verdad? Que es un área donde no producimos lo suficiente. Tenemos y teníamos desde antes de la crisis problemas con elevadísimos costos de la energía eléctrica, que se originan en la insistencia anacrónica de mantener un monopolio estatal de generación y distribución eléctrica, ¿verdad? Tenemos un sector bancario que, a pesar de que está formalmente abierto a la competencia, siguen existiendo dos elefantes blancos, que son el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, y uno tercero, que es el Banco Popular, que básicamente dominan 50 o 60% del mercado, dependiendo qué métrica use uno para medirlo. Y entonces, la ineficiencia inherente de estas entidades impide que las tasas de interés bajen lo que deberían de bajar en un mercado en competencia. O sea, hace falta introducir mayor competencia en esos mercados. O sea, tenemos problemas estructurales serios. Tenemos un sistema tributario donde tenemos 105, 110 impuestos vigentes, de los cuales hay 3 o 4 que recaudan el 90, 85, 90% de todo lo que se recauda, pero tener tantos impuestos vigentes implica un costo administrativo enorme, implica un costo para el contribuyente, lo que en inglés llaman compliance costs, los costos de cumplimiento, porque hay que tener un ejército de contadores, abogados, etcétera, para poder hacerlo. El tiempo que se pierde llenando formularios y completando las declaraciones, etcétera, ¿verdad? Y además es un sistema que desincentiva la inversión, que castiga el éxito en vez de premiarlo, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos cambios que tenemos que hacer, y a eso me refería yo anteriormente. De una crisis no salimos llenando de impuestos al sector productivo. Más bien, tenemos que aprovechar este momento para empezar a hacer las reformas que permitan que, cuando se supere la crisis sanitaria, la economía esté en condiciones de despegar y no que se quede otra vez estancada en el fango donde estaba estancada los últimos 3 o 4 años. Sí, don Eli, básicamente estamos de acuerdo en que si mantenemos la economía tal y como venía, el resultado sería catastrófico. Entonces hay que tomar decisiones ya. ¿Sí o no, don Eli? Hay que tomar decisiones ya, definitivamente hay que tomar decisiones ya. Algo que yo extraño en estos momentos es precisamente el diseño de una estrategia por parte del gobierno que nos diga, ok, este es el costo de enfrentar la pandemia, este es el costo
de atender a las personas que se están quedando sin empleo. Este es el costo en términos de recaudación perdida, de ayudarle a las empresas, porque no queremos que la crisis sanitaria termine y ir y encontrarnos un enorme cementerio de empresas. Queremos que las empresas subsistan para que las personas puedan encontrar trabajo rápidamente, ¿verdad? Entonces, definir cuáles son las medidas que se van a tomar y empezar a definir a dónde están los recursos para eso. Si ustedes ven qué sucedió, inmediatamente que se desató la crisis, ¿verdad? Que cuando se descubrieron los primeros casos de coronavirus en el país y se empezaron a tomar medidas restrictivas para contener la propagación del virus, inmediatamente la Asamblea Legislativa se puso en modalidad aprobemos ayudas. Lo primero que se aprobó fue la moratoria de los impuestos. Se han discutido diferentes proyectos, que algunos ya se hicieron ley, otros no. Por ejemplo, el retiro de los fondos de capitalización laboral, lo cual le permite a los trabajadores formales, porque los informales no tienen FCL, ¿verdad? Le permite a los trabajadores formales retirar sus ahorros si han sufrido un menoscabo en sus ingresos. Y está bien, ¿verdad? Para eso es esa plata. Pero se empezaron a tomar decisiones sin una estrategia. Ya pasó un mes desde que se descubrió el primer caso de coronavirus en el país. Y entonces deberíamos ya no podemos seguir reaccionando. Ahora tenemos que empezar a actuar con la cabeza fría, con una estrategia. Y si ustedes ven qué ha hecho el gobierno le ha pedido a la Asamblea Legislativa autorizaciones para conseguir ingresos por todas partes. Entonces ha planteado que el famoso proyecto Pagar, que lo que pretendía era agarrar los excedentes o las subejecuciones de las entidades estatales y devolverla al Ministerio de Hacienda. Inicialmente el objetivo era con eso disminuir la deuda, ahora ya no es eso, ahora el objetivo es poder usar esa plata para sostener el gasto público, porque se está cayendo la recaudación, ¿verdad? Se ha planteado un proyecto para que el INS aporte 75 mil millones de colones para las ayudas a las familias que están sufriendo esta situación, perdiendo el empleo, etcétera. Se ha planteado que la gasolina no baje de precio cuando caiga el precio del petróleo en el mercado internacional y que el gobierno utilice esa diferencia para ayudarle también a las familias en necesidad en este momento, ¿verdad? Y se han planteado varios créditos, el de la Corporación Andina de Fomento, que si no me equivoco era por $500 millones. Hay un crédito por ahí con el BID, que ahora no recuerdo si eran $380 millones, que todos estos eran créditos que estaban negociados desde antes, pero que tenían diferentes objetivos y ahora se van a utilizar ya sea para ayudarle a las familias o para atender la pandemia. Entonces, el gobierno anda identificando ingresos por todas partes, pero la pregunta que tenemos que hacerle al gobierno es ¿cómo se va a gastar ese dinero? ¿Cuánto se necesita para una cosa? ¿Cuánto se necesita para la otra? ¿Cuánto de ese dinero que están solicitando es simplemente para mantener, por ejemplo, privilegios, pluses en el sector público, ¿verdad? Se habla de que mañana, miércoles, el gobierno va a presentar un presupuesto a la Asamblea Legislativa. Hasta donde yo tengo entendido, ese presupuesto es únicamente para el plan de ayuda a más o menos, estaban hablando de 375,000 familias, para entregarles hasta 200,000 colones por mes a cada familia por 4 meses, y eso es un plan de 225,000 millones de colones. Pero los ingresos que ha procurado el gobierno ya superan el 1,5 billones de colones, ¿verdad? Entonces, nos dice, ok, están pidiendo plata por todas partes, pero solo nos dice en qué van a gastar esos 225,000 millones de colones. ¿A dónde está el presupuesto completo? ¿Verdad?
Yo sé que en este momento hay todavía mucha incertidumbre. No hay manera de saber exactamente cuánto va a tener que gastar la caja y cuánto va a tener que gastar el Ministerio de Salud, que no estaba presupuestado, ¿verdad? Yo también sé que en este momento no hay claridad de exactamente cuántas familias van a necesitar esa ayuda, estos estipendios mensuales, ¿verdad? Pero se tiene que hacer una proyección y se tiene que poder programar y decir, ok, hemos conseguido 1,5 billones de colones, 4,5% del PIB. ¿En qué se va a gastar? ¿Cómo se va a gastar? Tenemos que saberlo, ¿verdad? Y no lo sabemos porque no hay una estrategia. Pues para mí eso es lo que está faltando. Y otra cosa, y a mí me preocupa mucho, es que por el nivel de endeudamiento que tiene el país, tenemos vencimientos de deuda en los próximos 3 años, o sea, este año y los siguientes 3 años, tenemos vencimientos de deuda que equivalen a aproximadamente 29,5-30% del PIB, ¿verdad? Costa Rica ya tenía una situación fiscal comprometida, ahora va a ser peor, ¿verdad? Porque, como hemos venido diciendo, aumenta el gasto por diferentes razones, disminuye la recaudación por razones evidentes, y entonces, ¿con qué le vamos a hacer frente a esos pagos de deuda? Yo creo que este es el momento de, en vez de andar buscando créditos de 500 millones por acá y de 300 millones por allá, con cuanta entidad exista, este es el momento de ir a sentarse con el Fondo Monetario Internacional y plantearle la necesidad de un crédito de largo plazo en condiciones relativamente blandas que le permitan al país enfrentar la pandemia y que le permitan al país honrar sus compromisos de deuda en los próximos años, y que obligue al país también a empezar a adoptar las reformas estructurales que es necesario adoptar para que el aparato productivo empiece a crecer, y para que pongamos las finanzas públicas en orden y entonces podamos repagar esa deuda en el futuro. Excelente, Don Eli. Básicamente, de nuevo, vemos que el país, para intentar refinanciarse, está yendo a instituciones supranacionales a pedir préstamos relativamente pequeños, ¿no? Porque no son nada pequeños, 500 millones y demás no son pequeños, pero son pequeños cuando hablamos de deuda y cuando hablamos de financiamiento externo, son montos pequeños. Cuando estamos en medio de una crisis y como usted lo menciona, lo mejor sería ir al Fondo Monetario Internacional, plantearle la situación del país, mostrarle que el país tiene el capital humano, la infraestructura, las personas indicadas para sacar este país adelante y obtener un préstamo a mediano plazo con mejores condiciones que nos permitan, como usted lo decía, refinanciarnos y salir adelante, pero realizando una reestructuración, cambiando el modelo que veníamos trayendo, que se nos venía cayendo el país, y aprovechando esta crisis para mejorar. Yo creo que es un momento ideal que está enfrentando Costa Rica, no ideal obviamente en el sentido de la crisis sanitaria que enfrentamos, pero se nos está dando una oportunidad por otro lado, que es mejorar todos los errores que veníamos cometiendo económicamente. Entonces creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad en sus manos de tomar las decisiones correctas en este momento para que el país de ahora en adelante crezca y explote todo el potencial que tiene, porque como usted lo decía, Don Eli, tenemos uno de los mayores acervos de capital humano en Latinoamérica, Don Eli, si hablamos en puntos relativos, ¿verdad? Si hablamos en calidad, pero no en cantidad, porque ciertamente Costa Rica tiene, para el poco porcentaje de la población que logra completar, por ejemplo, una educación universitaria, tenemos una población, o sea, con una educación de muy buen nivel, con habilidades, con capacidades, con dominio de idiomas, que son muy atractivos, por ejemplo, para las empresas extranjeras, pero son muy poquitos y sobre todo lo que producimos en las áreas técnicas, en las ingenierías, las matemáticas, las ciencias,
y las áreas relacionadas con tecnología, es muy poco lo que estamos produciendo, ¿verdad? Entonces, tampoco tenemos un potencial enorme de crecimiento por ese lado, porque las empresas de Zona Franca hace tiempo vienen quejándose de la dificultad de encontrar personal con las habilidades necesarias, con el dominio de idiomas, etc. Ya a estas alturas ni siquiera basta dominar un idioma extranjero, y ahora están pidiendo 2, ¿verdad? El inglés ya debería ser una obligación, y un segundo idioma extranjero, portugués, alemán, mandarín, etcétera, deberían de ser o sea, ya práctica común, ¿verdad? Para la gente. Pero ciertamente, y no me di cuenta quién hizo la pregunta, pero bueno, ciertamente, si uno no aprovecha una crisis para reinventarse y para corregir los errores que venía cometiendo y poder entonces, después de la crisis, tener más éxito. ¿Y qué quiere decir tener más éxito para un país? Bueno, mejorar los estándares de vida, disminuir la pobreza, disminuir el desempleo. No es mucho pedir, yo no estoy pidiendo, como cierto expresidente por ahí, un BMW para todo el mundo, no. Estoy diciendo creemos las condiciones para que toda la población costarricense pueda vivir con dignidad, no las que tenemos actual o teníamos antes de la crisis del coronavirus, para ¿cómo se llama?, donde el 20% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza y no lográbamos hacer nada por disminuirlo. No es un asunto de falta de plata, es un asunto de, como lo demuestran repetidamente y repetitivamente los estudios del BID, porque estos estudios del gasto público los hacen todos los años desde hace varios años. En Costa Rica la calidad del gasto público es muy mala, y entonces hace 5 años, si mal no recuerdo, se habían publicado unos datos, creo que la Contraloría General de la República, donde decía que del gasto, de la inversión que se hace en programas sociales, el 62% se iba en remuneraciones. Del otro 38%, no es que el otro 38% eran ayudas para los beneficiarios. De ahí hay que pagar alquileres, viáticos, combustibles, carros, etcétera, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, lo que le termina llegando a los beneficiarios es muy poco. Invertimos mucho, pero llega muy poco. Lo mismo que en la educación, invertimos mucho, pero la calidad de la educación sigue siendo mala, ¿verdad? Entonces, claro, si no aprovechamos la crisis para hacer las reformas que necesitamos como país para poder mejorar la calidad de vida de toda la población, entonces no solo desperdiciamos el tiempo, sino que cuando salgamos de la crisis sanitaria vamos a encontrar una crisis económica bastante peor, ¿verdad? Yo soy optimista, la gente me dice como optimista si solo habla de cosas malas. Bueno, la realidad que yo observo es mala, ¿verdad? El país ha tomado muy malas decisiones por mucho tiempo, y no quiero decir con eso que todo era malo, no. Teníamos un modelo económico exitoso, pero no supimos ir ajustándolo conforme iban cambiando los tiempos. Por eso se nos estancó la pobreza, por eso nos creció el desempleo, ¿verdad? Pero no era Costa Rica sigue siendo un país relativamente exitoso comparado con muchos otros países del mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Pero ciertamente nos quedamos estancados, y eso hay que superarlo. Eso tenemos que aprovechar ahora esta situación, porque yo veo que después de la crisis podemos estar entre los países que se posicionen como ganadores en la recuperación, o podemos estar entre los países que se posicionan como perdedores a la hora de que la economía mundial retome algo del ritmo, ¿verdad? Tenemos que ser ágiles, eficientes y tomar esas decisiones, pero esas decisiones hay que tomarlas ya. Y la razón por la que ni siquiera se están discutiendo es porque, como ni siquiera hay una estrategia para enfrentar el coronavirus, no podemos, me corrijo, hay una estrategia médica para enfrentar, claro. Y de política de salud pública, sí hay una estrategia
para ¿cómo se llama? Para enfrentar la parte sanitaria. Sí hay una estrategia. No hay una estrategia para enfrentar las consecuencias socioeconómicas de eso, ¿verdad? Y entonces, como no tenemos esa estrategia, no podemos ni siquiera sentarnos a pensar, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, ¿cuáles son las reformas que tenemos que hacer para que este país despegue una vez que se termine esta crisis sanitaria? Don Eli, bueno, muchas gracias primero por estar con nosotros esta noche. Gracias por todos los aportes. La mayoría de personas se sienten liberales, como bien lo dice su nombre, son liberales y siguen bastante sus publicaciones, lo siguen bastante usted y muchos están de acuerdo con las cosas que usted propone. Y siguiendo con este tema, ya para ir cerrando, Nelly, hay algunos de nuestros seguidores que realizan sugerencias de lo que podría hacer el Estado en términos de superar esta crisis cuando eventualmente podamos salir de la crisis sanitaria y eventualmente entonces superar la crisis económica. Nos dicen por acá que una propuesta podría ser, bueno, como ya se había dicho, vender la FANAL y el CNP, pero además de eso, que otras instituciones del Estado se podrían vender. Otras preguntas que nos dicen es qué tan viable sería extraer riquezas del petróleo que hay en el país. Lo vemos un poco difícil, pero es otra de las preguntas que nos muestran nuestros seguidores. Y entonces ellos básicamente nos están mostrando algunas de las ideas que tienen para ver cómo salimos como país de esta situación crítica y querían saber más o menos su opinión acerca de las propuestas que ellos están posteando en estos momentos. Okay. Bueno, tengamos claro de que este no es el momento de vender nada. Para empezar, los mercados internacionales están en una situación caótica, ¿verdad? Probablemente, Don Eli, nada más para interrumpir aquí un segundo y hacer la aclaración, la propuesta era después de la crisis sanitaria, cuando ya todo se normalice, si podríamos, además de vender el CNP y la FANAL, algunas otras instituciones, ¿y cuáles serían? Okay. Sí, ok. Creo que como parte de las reformas estructurales que el país tiene que acometer para poder posicionarse entre los ganadores post pandemia, está precisamente vender algunos activos estatales. También es importante tener claro, el CNP no es vendible, el CNP no es una empresa, no genera utilidades, nadie quiere comprar eso, no sirve para nada. El CNP lo que hay que hacer es cerrarlo y evitar el gasto público que implica. La FANAL es una fábrica que ha estado muy mal manejada por muchos años, que en este momento ni siquiera se conoce la extensión de sus problemas económicos, las deudas que tiene, etcétera, ¿verdad? Y entonces probablemente se le va a sacar muy poquito dinero, ¿verdad? Pero la FANAL tiene un activo muy, muy importante que es el monopolio. Y los liberales no somos amigos de vender monopolios. Vendamos la empresa, pero abramos el monopolio. Lo cual tenemos que reconocer, le disminuye aún más el valor a la FANAL. Pero también tenemos que hablar claro, ¿verdad? Hace 2 meses nadie en Costa Rica defendía la FANAL, prácticamente nadie. Ahora la FANAL de pronto tiene un montón de defensores porque dejó de producir guaro para producir alcohol para la Caja Costarricense de Seguro Social. Y yo me alegro de que esté produciendo alcohol para la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Pero el desastre que hicieron con el alcohol en gel es la mejor demostración de que no se necesita un monopolio en alcohol. Cuando hay empresas en el país que están en capacidad de producir alcohol de fricciones, alcohol en gel, etcétera, 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 y no lo pueden hacer porque el monopolio de FANAL no se los permite, esa es la mejor demostración de que el monopolio es dañino para la economía costarricense. Habiendo hecho esas aclaraciones, yo mencioné anteriormente, voy para atrás,
Vender activos no es un deporte. Nosotros no podemos caer en el mismo error de los estatistas a la inversa, ¿verdad? Los estatistas defienden a las instituciones, se convirtieron las instituciones en un fin en sí mismas y se olvidaron de que esas instituciones habían sido creadas para cumplir objetivos. Y entonces, cuando esas instituciones dejan de cumplir su objetivo, los estatistas aún así las defienden porque se convirtió más importante el ICE, porque es el ICE, que por los servicios que brinda, ¿verdad? RACSA, porque es RACSA, que por los servicios que brinda. El Banco Crédito Agrícola de Cartago, porque era el Banco Crédito Agrícola de Cartago y no por los servicios que brindaba, y intentaron mantenerlo abierto a un precio altísimo para finalmente tener que cerrarlo con enormes pérdidas, porque lo que no sirve, que no estorbe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no se trata de vender activos simplemente porque hay que vender activos, no. Se trata de vender activos si responde a una estrategia de desarrollo para el país. Y en la estrategia de desarrollo para el país, sí tenemos que ver que, por ejemplo, como mencioné anteriormente, tenemos un sector financiero que, si bien nominalmente está abierto a la competencia, no tiene una competencia efectiva. Un país no necesita dos bancos estatales, que además son los dos bancos más grandes. El Banco Nacional es el banco más grande de Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Y entonces, al ser tan grandes, son líderes en el mercado, se da un tipo de competencia en ese mercado donde hay líderes y hay seguidores, ¿verdad? Y entonces, para los bancos privados es muy cómodo tener líderes ineficientes, porque esas ineficiencias, si los bancos privados las mejoran, se traducen en mayores márgenes de ganancia o mayores márgenes de utilidad para ellos. Entonces, tenemos que deshacernos de al menos un banco estatal, ¿verdad? Pero no es deshacernos, destruirlo, no. Este sí hay que venderlo, y hay que venderlo en una licitación pública internacional a bancos de primer orden, con el requisito de que mantengan el banco abierto, de que mantengan la mayoría de las sucursales y agencias abiertas, para que pueda competir de tú a tú con el otro banco estatal que va a quedar, ¿verdad? Para que se incremente la competencia. Pero también parte de eso habría que nivelar las reglas del juego, porque hoy en día hay reglas del juego que van en contra de los bancos privados, y hay otras reglas del juego muy significativas que van en contra de los bancos estatales también, ¿verdad? Entonces, venta de activos tiene que responder a intereses estratégicos del país. Recope ya no tiene nada que hacer. Una refinadora que no refina ya tampoco tiene gran valor. No hay mucho que se le pueda sacar de valor a Recope. Entonces yo, por ejemplo, con Recope lo que haría es dejar la infraestructura que tiene de almacenamiento y trasiego de combustibles y abrir el mercado. Y entonces esa infraestructura se abre para cualquiera de las empresas que quiera participar en el mercado costarricense. Quieren transportar su combustible del puerto al Valle Central con el oleoducto, perfecto, lo utilizan y pagan un peaje. Y entonces reducimos Recope a una operación de 30 personas o 50 personas, no 1.800, y las utilidades, o el costo de mantenerlo se genera por ese cobro, ¿verdad? Lo otro es que hay instituciones que no necesariamente son vendibles, como mencionaba yo lo del CNP, pero que hay que cerrarlas o hay que fusionarlas porque están duplicadas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si tenemos una estrategia de desarrollo coherente, hay que proceder con esas cosas. Yo he propuesto, por ejemplo, hacer un ministerio de la producción, donde se fusiona todo lo que tenga que ver con el sector productivo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Comercio e Industrias y Economía, el Ministerio de Comercio Exterior, ahora se me fue, hay varios más, el ICT, ¿verdad? De que básicamente es un Ministerio del Turismo, etcétera, en una sola institución. Nos ahorramos algo de costos administrativos, nos ahorramos algo de costos en infraestructura, pero sobre todo algo que yo veo que es muy importante. Costa Rica tiene
políticas sectoriales que muchas veces son incompatibles entre sí. La política, lo que un gobierno le ofrece al sector agrícola, a veces es contradictorio con lo que necesita y le ofrece al sector industrial. Si usted tiene un solo ministro o una sola ministra a cargo de todo el sector productivo, esa persona, cuando se va a reunir con los líderes de un sector, tiene que estar pensando en su cabeza, hoy estoy reuniéndome con los agricultores, mañana me tengo que reunir con los comerciantes. Entonces, lo que yo le prometa a los agricultores no puede ser contradictorio con lo que me van a pedir mañana los comerciantes. Y entonces, así vamos a poder desarrollar una política de desarrollo económico integral y coherente. Otón Solís propuso crear Ministerio de Asistencia Social. Yo no le pondría jamás de asistencia social, porque desde el momento que usted le pone asistencia en el nombre, se queda marcado para toda la vida como asistencialista. Pero ciertamente la idea de don Otón Solís de fusionar la enorme mayoría de las instituciones que tenemos en el sector social, instituciones y programas, en una sola, es una buena idea, porque ahí es donde el gasto público es más ineficiente. ¿Alguien por ahí quería hacer una pregunta? Sí. Claro, Nelly. Concluyendo, muchos han mencionado en los últimos días que están preocupados por la situación económica, por la situación sanitaria, y ambas cosas se han mezclado en una frase muy, muy típica de estos últimos días que dice lo siguiente: o nos morimos por COVID o nos morimos de hambre. Pero, según lo que hemos hablado en este conversatorio, no deberíamos de morirnos por ninguna de las dos, ¿no? Si se tomaran las decisiones liberales, que ya sea no aumentando impuestos, como lo mencionamos, sino más bien reduciendo un poco los impuestos para dinamizar eventualmente la economía, abriendo monopolios, permitiendo una producción eficiente, utilizando nuestro capital humano, no deberíamos de morirnos ni por COVID, ni morirnos de hambre. Entonces, don Eli, creo que nos gustaría que usted diera una conclusión con este rumbo, quizá, para ir culminando ya el conversatorio. Perfecto. Bueno, vos lo dijiste perfectamente y a las mil maravillas. No estamos ante el fin del mundo. A mí a veces la gente me ha preguntado en estas últimas semanas cómo hago para mantenerme, ¿cuál sería la palabra? Optimista, sí, optimista, porque para sobrevivir estos días hay que estar optimista. Insisto, yo veo un panorama malo, sobre todo por los errores que hemos cometido en el pasado, pero soy optimista porque sé que hay medidas que podemos tomar para corregir el rumbo y mejorar nuestra situación económica, nuestra condición de vida, nuestra calidad de vida en el futuro, ¿verdad? Definitivamente creo que Costa Rica tiene condiciones para ser uno de los países ganadores en la post-pandemia, ¿verdad? Entonces, no estamos ante el fin del mundo. Yo en estos días me he dado por pensar mucho en mis abuelos. Mis abuelos llegaron a Costa Rica de Polonia, ¿verdad? Hace 90 años. Y a ellos les tocó vivir Primera Guerra Mundial, les tocó vivir la pandemia de la influenza española, les tocó vivir la Gran Depresión de los años 30, 1929-30, y les tocó vivir ya estando en Costa Rica la Segunda Guerra Mundial. Digamos que ellos no vivieron directamente la Segunda Guerra Mundial, dichosamente, porque eran judíos y si hubieran estado en Europa los hubieran matado, ¿verdad? Pero les tocó vivir desde acá el exterminio de sus familias, ¿verdad? Solo a mi abuela paterna le mataron 7 hermanos, ¿verdad? Y a mi abuelo paterno ni siquiera tenemos claridad de cuántos hermanos perecieron, pero por lo menos 5, ¿verdad? Y entonces, ellos sobrevivieron, pasaron cosas mucho peores. Nosotros estamos pasando una pandemia, ellos pasaron una pandemia, 2 guerras mundiales y una gran depresión, y sobrevivieron y se instalaron aquí en Costa Rica
y pudieron desarrollar vidas sanas, saludables, crear familia, etcétera. Si pudiéramos revivir a mis abuelos en estos momentos y les preguntáramos, ¿cuál considera usted que es a largo plazo su mayor triunfo, el mayor triunfo de su vida? Probablemente ellos le dirían, mire, nosotros subimos de Europa porque había un loco mal nacido que quería aniquilarnos solo por ser lo que somos. Y nuestro mayor éxito es que aquí estén sentados en este momento en un Facebook Live 80 personas sentadas escuchando a nuestro nieto, ¿verdad? ¿Cuál es el éxito? El éxito es que, bueno, lograron sobrevivir, lograron superarse y hacer vida normal el resto de sus vidas, ¿verdad? Entonces, no estamos ante el fin del mundo y si sabemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan y si aprovechamos el tiempo para hacer las reformas que el país necesita para poder despegar económicamente, una vez que superemos esto, vamos a estar en un mucho mejor plano, ¿verdad? Así que definitivamente, ante el dilema de morir de COVID o morir de hambre, la respuesta es, ese es un falso dilema. No existe el tal dilema, tenemos que superarlo y tenemos con qué superarlo. Magnífico, Don Eli, magnífico. Más bien, muchas gracias por todos sus aportes esta noche. Muchas gracias también a las personas que nos acompañaron. Don Eli, qué gran honor tenerlo en nuestro primer programa de la 10 contra el COVID. Esperemos que nosotros seamos tan resilientes como sus abuelos. También yo comparto un poco su historia porque en mi pasado también uno de mis abuelos también salió de Polonia y también vivió todas estas atrocidades. Y ahora y el otro tuyo salió de Persia, de Irán, ¿verdad? Que también pudo haber. Sí, de la revolución del 79 de Irán. Sí. Y vivieron cosas mucho más difíciles de las que estamos viendo ahora. Ahora lo que se nos pide a nosotros, creo que todos estamos muy conscientes de eso, es simplemente quedarnos un rato en casa, pensar cómo vamos a salir de esto y una vez que salgamos, salir con toda la actitud para mejorar nuestro país y hacer patria. Así como lo está haciendo hoy usted, Don Eli, proponiendo situaciones y políticas para mejorar el país y nosotros aportando un granito de arena, tratando de transmitirle a todos nuestros seguidores los ideales de liberales como usted, que estamos seguros que pueden sacar este país adelante. Así que muchas gracias. El honor es totalmente mío. Muchísimas gracias, Omid, Jeremy y todos los muchachos que organizaron este conversatorio. Y muchísimas gracias a todas las personas que se pegaron para escucharlo y que mandaron sus preguntas también. Y a las personas que lo van a escuchar después offline. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Okay. Buenas noches a todos. Buenas noches, Don Eli. Y muchas gracias a Luis García y a Ortega también por habernos ayudado en la organización de este live. Así que espero que todos tengan muy buenas noches.